Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es explicar que los derechos garantizados en la Constitución generan deberes a las personas y las instituciones. Esto nosotros lo habíamos revisado ya en clase pasada, si ustedes bien recuerdan. En la semana pasada nosotros estuvimos viendo los artículos de la Constitución Política de nuestro país, particularmente el artículo 19, que tenía muchos puntos. Y en esos puntos se determinaba, por ejemplo, que las personas tenían derecho a vivir en dignidad, en libertad, que teníamos derecho a la propiedad privada, que nadie podía, por ejemplo, intervenir en nuestro hogar, que nuestras comunicaciones, nuestro pensamiento, tenemos derecho a la educación, la salud, todo eso debería estar garantizado obviamente por la Constitución. Por lo tanto, no cualquier persona se puede atribuir el derecho de interferir en los demás. Incluso dentro del Estado, las instituciones como la justicia, el gobierno, los congresistas, los que hacen las leyes, tienen que seguir estos lineamientos. Hoy día está de moda prácticamente el famoso Tribunal Constitucional. De hecho, yo ahora mismo estoy acá en el living observando la televisión y hay un proceso donde el Tribunal Constitucional, que es un tribunal encargado de ver si se respeta o no nuestra Constitución actual, está viendo, por ejemplo, si la situación del tercer retiro para los fondos de pensiones, que mucha gente necesita esa plata, obviamente es algo legal o no. Es un proyecto que no nació del presidente, sino que nació de los congresistas, o sea, de los diputados y los senadores, quienes viendo la situación que vive nuestro país, producto de la crisis del coronavirus, la crisis económica, porque hay gente que no puede trabajar, que no puede salir, ha perdido su empleo y no tiene cómo tener dinero para mantener su hogar, recurre en este caso a los fondos de pensión, o sea, a los ahorros que uno tiene cuando uno es adulto y comienza a trabajar. Uno debería estar ahorrando para la futura vejez, cuando uno ya se jubile y deje de trabajar. Pero todos sabemos que lamentablemente la jubilación en Chile es bastante baja, es muy pobre. La jubilación es un monto de dinero que supuestamente uno dispone todos los meses para poder subsistir, para pagar las cuentas, pagar la comida, la ropa, los medicamentos, porque imaginen si ahora ustedes son jóvenes y solamente piensan en jugar, en salir y no están pendientes de enfermedades. Cuando seamos adultos, lo más probable es que tengamos alguna enfermedad, que tengamos que tener tratamiento, que tenemos que comprar medicamentos. Y esos medicamentos, esos tratamientos, esas necesidades, el hogar, por ejemplo, pagar las cuentas de luz, agua, gas, telefonía, lo que sea, no es barato. En Chile no es barato y cada vez aumentan las cosas, los precios. Por lo tanto, hay una discusión en la actualidad de cómo deberían ser las futuras pensiones. Algo que a lo mejor puede beneficiar o perjudicarlos a ustedes, que todavía son niños, pero cuando comiencen a trabajar y a hacer ya su vida, van a tener que tener súper presente de cómo se les va a asegurar el futuro. Y eso está en discusión ahora. También está el proceso de la conformación de una nueva constitución, una nueva carta fundamental. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así que por eso, el objetivo de nuestra clase es explicar cómo los derechos que nosotros tenemos garantizados como personas generan también deberes. O sea, si yo tengo el derecho, por ejemplo, de acceder a la educación, tengo un deber que cumplir. ¿Cuál será el deber en este caso? Por ejemplo, si ustedes tienen derecho a la educación, muy bien, su deber es estudiar, porque las notas no se las regalan. El colegio no le va a decir, venga porque sí nomás, ¿ya? Porque hay un proyecto. El colegio tiene un proyecto, por ejemplo, es un colegio cristiano, es un colegio humanista, es un colegio agrícola, es un colegio para personas que tienen discapacidades, ya un colegio con diferentes niveles, etcétera. Y uno tiene que elegir la opción que más le acomode, más le guste. A usted nadie lo obliga a ir a un colegio, por ejemplo, X, a un liceo que usted no quiere. Usted debería ya, cuando pasa de octavo a primero medio, saber a dónde quiere seguir estudiando. Y tampoco nadie se ve obligado a seguir estudiando después de terminar el liceo, ¿ya? Sin embargo, la sociedad nos pide que tengamos un cierto nivel educativo. En este caso, terminar mínimo el cuarto medio, porque para cualquier trabajo, cuando uno quiera postular, le van a pedir mínimo un cuarto medio. La educación va a estar entonces, pero la forma en cómo se entrega puede ser diferente, porque hay gente que no tiene los recursos como para, por ejemplo, pagar un colegio privado.
a lo mejor tener un computador en la casa con acceso a internet, una biblioteca personal llena de libros, referencias, atlas, guías, lo que sea, ¿ya? Mientras que a otro le cuesta incluso el poder leer, ¿ya? Cuando hay a lo mejor niños que desde antes de ingresar al colegio ya sabían leer porque en la casa los papás le enseñaron a leer, le enseñaron a sumar, le enseñaron a contar y ya tiene una base. Entonces la educación, entonces la educación es algo... Silencio, por favor, ¿puede guardar el micrófono apagadito mientras uno está explicando? Ya lo mencioné, estamos teniendo muchas interrupciones. Cuando yo les pregunto, recién ahí abran el micrófono. Ya, teniendo claro eso, nosotros como personas tenemos derechos. Ustedes, por ejemplo, tienen derecho a la educación, derecho a la salud, ustedes tienen derecho a la entretención, pero también tienen deberes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Ya, chicos, les voy a compartir mi pantalla para que podamos entonces apreciar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar nuevamente con la Constitución y los artículos que ya habíamos visto la semana anterior, pero esta vez los vamos a ir complementando con la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Porque una cosa es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó en 1948 en las Naciones Unidas, y que después nuestro país, al ser un país miembro de las Naciones Unidas, de la ONU, tuvo que ratificarlo incorporándolo en la Constitución Política de Chile, ¿ya? Hasta hace muy pocos años en nuestro país no existían derechos garantizados para las personas, menos teniendo en cuenta que todos somos iguales o que tenemos la noción de que somos seres humanos, de que hay derechos especialmente diseñados para los niños y otros derechos que solamente le corresponden a los mayores de edad, los ciudadanos, ¿ya? Eso quiere decir que antiguamente nada garantizaba que uno tuviera libertad, dignidad, derecho a vivir, nadie te garantizaba la educación, nadie garantizaba el acceso a la salud, y esos derechos se fueron ganando lentamente, poco a poco, y tardó mucho tiempo en lograrse este sentido, esta situación. Por lo tanto, podríamos decir que ustedes en la actualidad viven en una época privilegiada. Si lo comparamos, por ejemplo, con nuestros abuelos o bisabuelos, quienes con suerte, por ejemplo, fueron a la escuela. Muchos de sus abuelos, yo creo que más de alguno de ustedes conoce a alguien que con suerte terminó la enseñanza básica. Y ustedes a lo mejor ya incluso pasaron el curso que a lo mejor muchos de sus abuelos lograron llegar. Lo mismo va a pasar con nuestros padres. A lo mejor nuestros padres no lograron terminar la enseñanza media o no llegaron a un nivel superior, pero ustedes van a poder a lo mejor seguir estudiando y van a poder tener un mejor futuro, ¿ya? Y después quizás sus hijos van a poder tener a lo mejor un mejor futuro que incluso los que tuvieron ustedes. Pero eso va a ir dependiendo de cómo evolucione la situación en el planeta, en la sociedad, en nuestro país y cómo vamos a configurar nuestra actual legislación cuando se redacte la nueva constitución que va a funcionar en Chile. Ya, chicos, vamos a ver entonces, primero que nada, vamos a trabajar con la página del Senado, porque está la página oficial donde se encuentran entonces los artículos que hablan de la Constitución Política. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Sí? Ya, muy bien. Tenemos que analizar el artículo 1, porque la semana pasada nosotros trabajamos el artículo 19, o sea, hay muchos artículos que no hemos visto y la Constitución no es un librito de un par de hojas, es un libro bastante largo. Hay que tenerle harto ojo porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas son a nuestra pinta, que se nos da las ganas porque sí, pero hay cosas que están escritas y están legalmente ratificadas y lamentablemente no toda la gente sabe que existen esas leyes y los que sí saben se la saben aprovechar o saben buscarle la quinta pata al gato, como se dice popularmente, para cualquier situación. Hay mucha gente que reclama, no, yo tengo derecho a ciertas cosas, pero ¿dónde están esos derechos? No, es que lo escuché por ahí. Ya, pero ese por ahí puede que sea inventado. Hoy día las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook, son conocidos, son famosos por difundir la fake news o noticias falsas, ¿ya? Donde alguien dice, no, que va a subir el precio de tal cosa, ¿y de dónde sacó esa información? ¿Ya? No, que el gobierno nos va a cobrar esto, ¿de dónde sacó esa información? No, que va a llegar un nuevo virus, ¿de dónde sacó esa información?
tiene que tener una fuente. Aunque mucha gente diga, no, ya no creo en la televisión, en la radio, en los periodistas, pero ellos al menos están buscando una fuente. Puede que a lo mejor la manipulen, claro, para sus propios intereses, pero al menos fueron a la fuente. Entonces, si nosotros queremos buscar información, tenemos que recurrir a la fuente, y en este caso, si queremos ver la Constitución política, hay que ir a la fuente, el Senado. Estamos en la página del Senado, ¿ya? Vamos a cambiarle un poquito el color, ahí se ve mejor, ¿o no? No parece que se vea mejor el blanco. Ya, ¿qué pasó ahí? Ya, tenemos entonces el primer artículo. Dice, Constitución Política, capítulo 1, de las bases de la institucionalidad. En el artículo 1 se menciona lo siguiente, este es el artículo 1, ¿ya? Es bastante largo, por si acaso, llega hasta acá. Pero vamos a leer lo siguiente. Primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nacemos entonces libres, eso quiere decir que no hay esclavo, no hay persona que haya sido privada de libertad. Todos somos iguales, pero ojo, en dignidad y derechos. Porque ya sabemos que físicamente no somos todos iguales, no somos clones, ni gemelos, ni mellizos, ¿ya? No somos todos hombres, ni somos todos mujeres, ¿ya? Somos distintos biológicamente, pero en dignidad somos todos iguales, todos somos seres humanos y por lo tanto tenemos que ser tratados como tal. Aquí ninguno es superior o inferior a otro. No importa el color de piel, no importa su creencia, su origen, su nivel económico, su nivel educacional, nada de eso importa. Somos todos seres humanos y por lo tanto también tenemos la misma capacidad de tener derechos, ¿ya? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, perdón. ¿Ya? Eso quiere decir que nuestra familia parte desde ahí la sociedad, desde una familia que lo más básico parte de todo lo que es la sociedad, porque si uno vive solo no está rodeado de gente, no hay sociedad, está aislado. Pero si hay dos personas en un hogar, si hay 3, 4, 5, ya es obviamente un grupo que se relaciona entre sí, que tienen contacto. Por lo tanto, ese núcleo, la familia, va a ser entonces lo fundamental para nuestra sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en nuestro país hay mucha gente. Hay gente que se organiza en comunidades, por ejemplo, las famosas juntas de vecinos. No sé si ubican o conocen ese término, las juntas de vecinos. Ya, muy bien. Los colegios también son un grupo intermedio porque es una comunidad escolar en donde no solamente hay estudiantes y profesores, también hay apoderados, hay asistentes, hay gente que trabaja alrededor de los colegios, etcétera. Hay gente que depende de los colegios. Por ejemplo, un local que esté cerca de una escuela donde los niños van a ir a comprar siempre, algún negocio como una librería, etcétera, depende de que exista un colegio a lo mejor, ¿ya? Hay gente que a lo mejor ve a la escuela como su segundo hogar, claramente, porque pasamos harto tiempo de nuestra infancia en una escuela. No creo que todos pasen su vida dentro de un hospital a menos que esté enfermo o trabaje en un hospital, pero todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar en una escuela. Ya prácticamente usted va a estar casi 12 años en un colegio. Imagínense, de primero a octavo llevamos 8 años y si le sumamos 4 años más, de primero medio a cuarto medio, 12 años en total. Si usted sigue estudiando van a ser, no sé, 3, 5, 8 años más, y si usted ya empezó desde el jardín, prácticamente estuvo más de 20 años en la escuela o en una institución educativa, ¿ya? Esas son instituciones que el Estado reconoce y ampara. También, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad existen grupos intermedios como los pueblos indígenas, ¿ya? Chile no es solamente formado por chilenos, hay indígenas como el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo pascuense, el atacameño. Hay personas que son de otros países extranjeros que viven en Chile, que también pueden formar comunidades, respetando obviamente las leyes de nuestro país. Se les da autorización a funcionar, por ejemplo, con sus ritos religiosos, sus costumbres, su forma de pensar, de hablar, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de los haitianos, de la comunidad china, de los musulmanes o los árabes que puedan vivir en nuestro país. Un montón de gente que viene de todos lados a nuestro territorio.
y que desean desarrollarse y vivir acá. Esa situación obviamente es defendida y es protegida por obviamente el Estado chileno. Bienvenida ahí a Helen Pastenes y a Raquel Godoy, quien era en este caso Dylan Coña, ¿no? Ya, muy bien, Dylan Coña, bienvenida. Y por lo tanto, el artículo 1 ya establece que las personas tienen libertad y derechos. Somos todos iguales en dignidad y derechos y nacemos libres. Luego menciona que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. O sea, ¿para qué está el Estado? Para ayudar a la gente. Ahora, si lo vemos en la actualidad, ¿el Estado está ayudando a la gente, por ejemplo, en esta situación de crisis económica y sanitaria? ¿Se está viendo que el Estado? No mucho, dicen algunos. Muy bien. Sí hay ayuda, pero a lo mejor no para todos o no como la pensábamos recibir. Por ejemplo, hay gente que pide acceso a un bono, a dinero, a trabajo, etcétera. No toda la gente quiere que le den las cosas gratis. La gente sabe que si la gente recibe todo gratis, después no va a querer, se va a acostumbrar y no va a querer hacer nada. Pero esos regalos o esos beneficios que nos dan gratuitamente no van a ser para siempre. El Estado tiene que sacar plata de algún lugar. Y si la gente no trabaja, no produce, ¿de dónde entonces va a sacar plata? Porque el dinero, ustedes saben que no crece en los árboles. Y también imprimir billetes no sirve de nada, porque un billete es un pedazo de papel. Pero ¿qué le da valor al dinero? ¿Se han preguntado eso alguna vez o no? ¿Por qué un billete que tiene la figura de Arturo Prat, de color azul por ambos lados, vale 10.000 pesos? Si es un trozo de papel. Yo podría ir con un cuaderno y pintar todo el cuaderno con caras de Arturo Prat y ponerle 10.000 pesos o 100.000 pesos, pero es un trozo de papel, ¿cierto? O un pedacito de plástico que sirve para comprar y que es una tarjeta, no, es un plástico. ¿Por qué tiene valor eso? ¿Qué es lo que le da valor? Entonces, hay que tener claro de que, por ejemplo, para poder ayudar a las personas también se necesita del trabajo y la producción. La finalidad que tiene el Estado entonces es promover el bien común, o sea que la mayoría esté bien, pero como somos muchos, somos millones de chilenos viviendo en un territorio, no todos obviamente van a pasarlo bien. Hay gente que no tiene nada y que vive en la calle, hay gente que tiene mucho, ¿ya? Y vive en grandes mansiones, pero no sabe o no quiere ver qué es lo que le pasa al resto y vive como en una burbuja, pensando que todo está bonito, pero no es así, ¿ya? Entonces el Estado tiene ese deber de promover el bien común. Dice que debe contribuir a crear las condiciones sociales, que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional tienen que realizarse espiritual y materialmente en lo posible. Espiritual no significa creer en la religión, sino que también estudiar, por ejemplo, conocer, investigar, distraerse, entretenerse. Eso es parte del espíritu. Cuando una persona vive todo el tiempo encerrada o cree solamente una cosa, su riqueza espiritual no crece. Cuando uno viaja y conoce culturas diferentes, idiomas distintos, personas diferentes a uno va enriqueciendo su espíritu. Y obviamente también necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos tener cosas materiales. Porque usted no vive del aire, no vive de aplausos, como dicen los artistas, no se vive del cariño. También necesitamos comer, necesitamos beber agua, tenemos que tener un hogar, ropa, movilizarnos, nuestras cosas personales, etc. Con pleno respeto a los derechos y la garantía que esta Constitución debe establecer. Por último, es deber del Estado también resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, y propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. O sea, para eso existe el ejército, por ejemplo, para defender el país, porque no somos el único país que está en el mundo. Y hay algunos países que tienen intenciones de ampliar su territorio, de a lo mejor defender también sus propios intereses, de buscar recursos, etcétera, lo cual obviamente puede perjudicar a nuestra nación si nosotros no tenemos una defensa, ¿ya? Y es por eso que casi todos los países del mundo mínimo tienen un cuerpo de policía para asegurar incluso el orden dentro del propio país, porque a pesar de que podamos tener países vecinos que pueden ser enemigos o no, también tenemos problemas dentro de nuestra sociedad. Si no fuera ese el caso, por ejemplo,
nadie estaría haciendo delitos, nadie estaría prácticamente robando, haciendo daño, pero encontramos gente que no respeta a los demás, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya sabemos que el artículo 1 dice que nacemos libres, que vivimos en una sociedad donde la familia es lo fundamental, el Estado tiene que proteger a los grupos intermedios y también tiene que estar al servicio de la persona y permitir el bienestar común, como también asegurar la seguridad de la nación. Pero ¿qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Ya? Nuevamente vamos a ir a la fuente principal, que es en la página de las Naciones Unidas. ¿Lo pueden ver o no? Ya, aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, Naciones Unidas, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. O sea, más encima está tratando de buscar que las personas vivan en paz, que no existan guerras en lo posible, porque siempre va a haber problemas, que vivamos dignamente como seres humanos y que seamos iguales, ¿ya? Aunque uno viva en África, otro esté en Estados Unidos, con toda la tecnología, toda la riqueza posible, tiene que tener los mismos derechos que una persona que vive, por ejemplo, en pleno desierto del Sahara, o una persona que vive en la montaña, por ejemplo, en la cordillera de nuestro país, ¿ya? Todos somos seres humanos y tenemos que tener derecho a la dignidad e igualdad. Vamos a leer. No sé si aquí ven, pero que dice la declaración en más de 80 idiomas. Y aquí hay una persona que es muy conocida para nosotros. ¿La ven ahí al medio? ¿La conocen o no? ¿Quién es? Ya, Michelle Bachelet, expresidenta de nuestro país, que es hoy día una de las personas encargadas de vigilar la situación de conflictos en el mundo a través de una institución que justamente pertenece a las Naciones Unidas, que en este caso ella está encargada de ver los derechos humanos, ¿ya? Del resguardo de los derechos humanos. Acá está Rigoberta Menchú, que es una mujer indígena que defiende obviamente los derechos de la población indígena, no solamente de América, sino que también de todos los pueblos indígenas de otras partes del mundo, como en África, en Asia, en Europa también hay indígenas por si acaso. En Estados Unidos y Canadá también existen pueblos indígenas, aunque uno piense que solamente en América del Sur o en México, por ejemplo, habían pueblos indígenas como los aztecas, los mayas, los incas, los quechua, aymara, los mapuches, los guaraníes. No, también hay pueblos indígenas en otras partes como los esquimales o los inuit. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, ¿ya? Y hay otras personas de distintas partes del mundo, jóvenes, adultos, ancianos, escritores, de todo tipo de personas que tienen particular participación, en este caso, en los derechos humanos. Las mujeres también son muy importantes. Y aquí vamos a encontrar los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Veamos, ¿qué dice el primer artículo? Comparémoslo con el artículo 1 también de nuestra Constitución. Este es súper cortito. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Es muy parecido a lo que dice acá arriba en la Constitución. Las personas nacen libres, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Apague el micrófono. Gracias. La diferencia es que en el artículo de la Constitución dice las personas, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice los seres humanos. Es lo mismo, ¿no? Persona que seres humanos. Es lo mismo, ¿no? ¿Seguro? ¿Será lo mismo, no? ¿Qué creen ustedes? Ya, primero que nada, seres humanos, ¿a quiénes hace referencia? ¿Un perro es un ser humano? No, muy bien. O sea, es un animal, muy bien, es otra raza. Nosotros somos seres humanos. Pero ¿sabían ustedes que no fuimos la única especie de seres humanos que existió en la historia? Hoy día la única especie de humano que existe es el Homo sapiens. Pero hubo un tiempo en donde habían otros seres humanos viviendo con los Homo sapiens, como era el Homo neandertal o bien el Homo habilis.
Incluso más atrás, antes de que apareciera el Homo sapiens, existía el Homo erectus, el Homo, por ejemplo, florensis, el Australopithecus, y así ha ido evolucionando la especie humana hasta llegar a la actual especie que conocemos nosotros. Pero ¿qué pasaría si en el mundo existieran una, dos o tres especies de hombres, de seres humanos? ¿Ya? ¿Tendrían los mismos tipos de derechos? ¿Cómo nos veríamos? Ya. Lo que pasó es que la selección natural y también, bueno, el desarrollo tecnológico del ser humano, especialmente del Homo sapiens, le permitió dominar y conquistar el mundo, mientras que las otras especies prácticamente se extinguieron o desaparecieron por selección natural. Porque, por ejemplo, el hombre de Neandertal, el típico hombre de las cavernas, el que ustedes siempre han visto como los cavernícolas o hombres que vivían con cueros, con ropa así tipo de cazadores, ¿ya? Esa especie de hombre estaba diseñado especialmente para climas fríos, pero cuando la Tierra terminó de estar en la era de hielo y comenzamos el calentamiento global, a que hoy día está más acelerado que nunca, ¿ya? Ese homínido, esa especie de hombre, no se pudo adaptar y murió, desapareció. Pero el ser humano, el Homo sapiens actual, es obviamente el que está vigente y este se adaptó. Si hace frío, fabrica ropa que obviamente le abrigue. Si hace calor, se saca ropa y obviamente busca mecanismos para ventilarse o mantenerse fresco. Y es por eso que hoy día nosotros incluso podemos incluso vivir hasta en el espacio. Se pretende ahora colonizar incluso otros planetas. Pero ¿qué pasaría si en algún futuro, por ejemplo, los hombres llegaran a vivir en otros planetas y por las condiciones de esos planetas esos seres humanos evolucionaran en una especie distinta? Más grande o más pequeño dependiendo a lo mejor de la gravedad, del tipo de recursos, el aire que tengan allá, los tipos de alimentos que puedan conseguir en esos planetas, serán iguales seres humanos, ¿no? ¿Serán seres humanos o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque somos de la misma especie. ¿Han visto que los perros existen en distintos tipos de raza? Hay perros chicos y perros grandes, pero son todos perros. E incluso se pueden cruzar entre ellos, o sea, pueden tener una mezcla, un mestizo. En el caso de los seres humanos también hay, por así decirlo, suena feo eso así la palabra raza, pero existen distintas variaciones de hombres, de personas. Hay hombres que tienen la piel negra, piel amarilla, piel blanca, hay hombres que tienen pelo en el cuerpo, otros que son lampiños, como los indígenas de América, comparado con los europeos que llegaron durante la época de la conquista, y así muchas diferencias. Pero ojo, aquí la declaración dice que todos los seres humanos, o sea, no importa el color, la raza, esa palabra suena feo, ¿ya? Pero todavía se sigue utilizando, raza, color de piel, origen étnico, cultural, religioso, lo que sea, nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, o sea, saben que son personas, pueden descubrir la verdad, pueden aprender, pueden entender. Y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahí es un poquito más complicado, porque hay gente que ni siquiera es capaz de vivir en paz con su propia familia, menos va a convivir en algunos casos con personas que son distintas a uno. Pero lo ideal es que todos pudiéramos vivir en paz. Ya, eso dice el artículo 1. Veamos ahora la declaración de la Constitución de nuestro país, pero en el artículo 19. Dice, la Constitución asegura que todas las personas, 1, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, la ley protege la vida del que está por nacer, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado, se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Ya, eso quiere decir que las personas tienen derechos, pero también tenemos deberes. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer, o sea, del bebé que todavía no nace. ¿Cuál será el deber de las personas y del Estado en este caso? ¿Qué tendría que hacer las personas que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, para defender al que está por nacer? ¿La familia o la gente? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Alguna vez han viajado en bus o no?
¿Sí? ¿Han visto alguna vez a una mujer que esté embarazada y que suba al bus? ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso cuando una mujer embarazada sube a un bus? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Y es que la mujer que está embarazada, a diferencia de una mujer joven, una mujer incluso más adulta, que no esté embarazada, obviamente se va a cansar más. Y además el bebé tiene que ir obviamente en una posición cómoda donde a lo mejor no sufra saltos o golpes, porque un bus está en movimiento, ¿cierto? Si nosotros vamos a un supermercado ahora que hay que hacer fila para entrar, por ejemplo, la prioridad siempre va a ser para las mujeres que están embarazadas o los adultos mayores, porque son personas que por sí mismas les cuesta más el movilizarse y requieren más tiempo o más cuidado. En cambio, un hombre, una mujer joven, una mujer sana, un niño, puede esperar, ¿ya? Porque tenemos todavía una fuerza que nos permite a lo mejor soportar, a lo mejor estar de pie, estar un rato más. Y siempre existen prioridad para ayudar a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores. Y en caso de emergencia, también los niños tienen que ser auxiliados primero, ¿ya? Porque los adultos se pueden proteger por sí mismos, tienen la capacidad de aguantar un tiempo más en caso de cualquier situación. Por eso, el Estado tiene que proteger la vida del que está por nacer. Y es por eso que el Estado, por ejemplo, coloca unos cartelitos que dice: este asiento es preferente para mujeres embarazadas o este asiento es para minusválidos. Y hay una ley. Por lo tanto, uno no se puede hacer el leso o decir: no, no le voy a dar el asiento porque no hay nada que me obligue a mí que yo le dé el asiento a una mujer que está embarazada. Pero sí hay una ley. Por lo tanto, ¿se ve ahí que el Estado protege al que está por nacer? Sí, ¿cierto? Se ve entonces que hay una cierta obligación. Ya, la igualdad ante la ley, ese dice en el segundo punto. Veamos qué dice, comparémoslo con la Declaración de los Derechos Humanos. En el artículo 2 dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio, de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la actualidad hay países que son controlados por otros países. Hay países que están siendo invadidos por otros países. Y hay países que son independientes y no necesitan de ningún otro país que le ayude o intervenga para hacer su desarrollo. Pero a pesar de esas situaciones, por ejemplo, a pesar de que algún país esté en guerra y esté invadido, las personas que están obviamente en esa situación igual tienen derechos. Hoy día la guerra no es como antes. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, hasta el año 1900 prácticamente, todas las guerras se hacían en lugares lejanos a las ciudades. Por eso antiguamente se hablaba de campo de batalla, porque peleaban en un campo, en un territorio agrícola, en un territorio abierto, no peleaban en la zona urbana. Y las guerras antiguamente, como muestran en las películas, los videojuegos o en cualquier documental, los ejércitos se miraban frente a frente y por lo tanto se peleaban puros soldados. No habían niños, no habían mujeres, no habían ancianos, no habían inocentes que se vieran afectados por estas situaciones. Y si un ejército era derrotado, el otro obviamente salía vencedor y ese vencedor podía reclamar o pedir, no sé, que pagaran impuestos, recursos, controlar el territorio, anexarlo a su país, etc. ¿Ya? Eso es lo que ocurría antes. Pero a partir del siglo XX, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, la guerra ya no solamente afectaba a los ejércitos, ni a los políticos, afectaba a todo el mundo. Empezaron a bombardear ciudades, había niños que morían, inocentes que no tenían nada que ver con un conflicto. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, en este caso el ejército de Estados Unidos, para tratar de terminar la guerra, porque ya llevaban como 6 años peleando contra el Imperio de Japón, se vio, entre comillas, obligado a probar una nueva arma para disuadir al poder japonés.
Y en este caso tuvieron que lanzar no una, sino que 2 bombas contra 2 ciudades, que no tenían nada que ver, pero obviamente con esa situación donde destruyeron 2 ciudades, donde había miles de niños y civiles que no tenían nada que ver con la guerra, ni siquiera sabían por qué estaban en guerra, ¿ya? Murieron a causa de ese ataque. Y a partir de ese entonces, en el mundo comenzó la era atómica y se tuvieron que empezar a crear medidas para proteger a la ciudadanía, a la población ante una posible guerra que tuviera ya armas nucleares en juego. Hoy día en el mundo hay muchas armas nucleares, pero no se han vuelto a utilizar contra la ciudadanía bombas de ese tipo. Están, y es una amenaza latente. Nos falta el que algún día un grupo terrorista, algún país decida utilizar esta arma, y hasta ahí llegaríamos nosotros, porque con que uno lance un arma nuclear, el otro le va a responder con 10, ¿ya? Y ahí ya no tendríamos un planeta donde vivir. Y no, aunque estemos lejos de Estados Unidos, de Europa, todos esos países del norte, del hemisferio norte del planeta, igual nos va a afectar a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas, donde todos los países miembros de esta Organización de Naciones Unidas reconocen que existen derechos y que esos derechos antiguamente no estaban garantizados. Por lo tanto, hoy día la guerra también tiene que tener esos derechos. Claro, en una guerra uno no sabe si el enemigo va a defenderte o te va a tomar prisionero, en una de esas te va a matar y punto. Pero existen incluso reglas hoy día que se tienen que seguir. Por ejemplo, está prohibida la guerra nuclear, la guerra química, la guerra biológica, ¿ya? Porque son armas que son crueles, no distinguen de buenos y malos. Por eso se tuvieron que crear, entre comillas, reglas para el combate. Si no, por ejemplo, en Chile, los carabineros, si ven a cualquier delincuente, llegan y le disparan, pero no pueden hacerlo. ¿Se han preguntado por qué tanto delincuente llega y hace lo que quiere y los carabineros con suerte le disparan o los toman detenidos? Uno diría, bueno, y si siguen haciendo delincuencia, ¿por qué no llegan y le disparan a los delincuentes y los matan ahí para que no sigan robando? Pero no es así. No es así como funciona la sociedad. Es porque incluso esos delincuentes tienen derechos, ¿ya? Aunque a mucha gente le moleste porque, claro, ellos tienen derechos y abusan de eso, pero no cuidan ni protegen el derecho de los demás, como el vivir tranquilo, el tener seguridad, el no ser dañado física, psicológicamente, porque hoy día están de moda los famosos portonazos. Y en la tele mostraron como a una niña llamada Tamara la mataron para robarle el auto, que ya incluso la mamá le había entregado el vehículo a los delincuentes, pero no contentos llegaron y mataron a la niña porque sí. Ni siquiera porque la niña fuera una amenaza para los delincuentes. Una niña de 5 años, ¿qué le puede hacer a un joven que tiene una pistola en la mano? ¿Qué le puede hacer? ¿Le puede pegar? ¿Le puede hacer daño? Nada. ¿Pero por qué entonces esos jóvenes llegaron y mataron a una niña inocente? ¿Qué culpa tenía ella? Ni siquiera la mamá le dispararon a la niña. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que a veces los derechos, uno dice, bueno, y si todos tenemos derechos, ¿por qué no se respetan? Porque eso también es parte de nuestros deberes como personas. Lamentablemente no todas las personas son buenas. Si viviéramos en un mundo ideal, armónico, de paz, no habrían policía, no existirían las cárceles, no necesitaríamos de detener políticos prácticamente, no habría que cometer ningún delito, todo sería paz, todo sería tranquilidad, viviríamos bien, nadie pasaría hambre, nadie estaría en la pobreza, pero no es así como funciona el mundo, ¿ya? La gente a veces es egoísta, pero no toda la gente es igual. Hay gente que sí se preocupa por los demás y esa es la gente que vale la pena, ¿ya? Entonces, lo que se trata de hacer con esta declaración es que todas las personas tengan garantizados algunos derechos. A mí me gustaría que antes de que termine la clase, ustedes pudieran revisar estas páginas que yo se las voy a compartir en el grupo para que hagan la tarea, ¿ya? Por tiempo no alcanzamos a leer todos los artículos, ni toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni los artículos de la Constitución. Pero ustedes van a poder entrar en la página de las Naciones Unidas. Van a encontrar, por ejemplo, el artículo 1, el 2, 3, 4, 5, hasta llegar prácticamente al artículo 30. Son 30 artículos. Pero ojo, no los van a tener que trabajar todos. Lo mismo pasa con la Constitución Política. Hay muchos artículos. El artículo 19 tiene varios puntos. Ya lo vimos la semana pasada. Era muy largo de ir viendo punto por punto.
Sin embargo, hay cositas que sí se pueden rescatar. Por ejemplo, en el artículo 19 tenemos derecho a la vida, ¿ya? Tenemos igualdad ante la ley, ese es el punto 2, igualdad ante la ley, ¿ya? Tenemos igual protección de la ley en el ejercicio de nuestros derechos, o sea, tenemos la igualdad de que se nos protejan nuestros derechos. En el punto 4, que está por acá abajo, dice que tenemos respeto y protección a nuestra vida privada y la honra de nuestra familia. En la 5 dice la inviolabilidad del hogar y todo tipo de comunicación privada, o sea, intimidad y privacidad, nuestros datos, por ejemplo. En el punto 6, todas las personas tienen libertad de conciencia, o sea, podemos pensar y creer lo que a nosotros nos parezca correcto o cercano o válido, ¿ya? Aunque usted piense cosas malas, usted es libre de pensar eso. Pero ahora, el pensar no es lo mismo que hacer las cosas. Cuando usted ya hace cosas malas, ahí cambia la situación, ¿ya? Más de alguno habrá pensado, me gustaría pegarle a tal persona porque me cae mal, o me gustaría matar a todos los delincuentes para que así dejen de existir maldad, pero ahí uno mismo se está convirtiendo también en un delincuente. Pero eso es dentro de nuestro pensamiento. Ahora, si lo hiciéramos, ya nosotros seríamos un delincuente más. Seríamos prácticamente igual que ellos. Entonces, por eso Jesucristo, en una de las parábolas, en uno de los pasajes que siempre se nos recuerda, cuando defendió a una prostituta que estaba a punto de ser apedreada, le dijo a la multitud: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos querían apedrear a la mujer, pero cuando Jesús le dijo esa palabra al pueblo, se dieron cuenta, chuta, si yo le tiro esa piedra a la mujer y la mato, voy a convertirme en un pecador, ¿ya? Entonces ahí la gente dijo, bueno, puedo pensar en esa forma, pero mejor no lo hago. Y es ahí donde está la diferencia. Tenemos el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Tenemos en el artículo 7, en el artículo 8, que está más abajo, ¿ya? Hay que ir buscando, dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En el artículo 9 se establece el derecho a la salud, ¿ya? A la protección de la salud. No solamente acceder a los a un hospital y que nos atienda un médico, sino que se nos proteja nuestra salud e integridad física, por ejemplo, evitar accidentes. Hay normas que se crearon para usar el cinturón de seguridad en buses, en vehículos de transporte público, pero la gente no siempre respeta eso. Hay gente que anda sin cinturón y cuando le ocurre un accidente, lamentablemente sufre las consecuencias. Hay leyes que, por ejemplo, obligan a las personas a andar con casco cuando uno maneja en bicicleta. ¿Cuántos de ustedes tiene bicicleta y anda con casco? ¿Tienen bicicleta o no? Ya. Entonces, usted está protegiéndose. Ya. Entonces, usted tiene derecho a andar en la bici, en circular, en entretenerse, tener sus cosas, ser niño. Pero se ha preguntado, ¿y qué pasa si me atropellan o me caigo o sufro un accidente? ¿A quién le voy a reclamar? ¿O quién me dijo, cuídate, utiliza casco? ¿Ah? Entonces ahí, por ejemplo, hay cosas que nosotros pensamos, yo tengo derecho a que me atiendan, a que me den un tratamiento de urgencia, pero no me cuidé. Entonces hasta ahí no me llegó ciertos derechos, porque yo no cumplí con un deber que era cuidar mi propia salud. ¿Cuánta gente anda en la calle sin mascarilla, estando en cuarentena o en pandemia? Entonces después reclama que no me atienden porque tengo COVID y positivo, no me llega ayuda, pero ¿quién le dijo que fuera a andar en la calle a lo mejor sin mascarilla? ¿Sacó permiso para poder hacer cosas esenciales o solamente estaba paseando y dando la hora o haciendo carretes cuando no debería estar para no seguir aumentando los contagios? Entonces ahí hay cositas que tenemos que tener súper presentes. En el artículo 10 tenemos el derecho a la educación, ¿ya? En el 11 la libertad de enseñanza, por ejemplo. Eso más para las personas que quieren hacer sus propios colegios, ¿ya? Por ejemplo, el tío Pablo tiene la libertad para hacer un colegio privado, público, si quiere que sea cristiano o no, porque la Constitución lo permite, ¿ya? Cualquier persona que quiera abrir un colegio que se atenga a las leyes lo puede hacer, ¿ya? A mí me gustaría hacer una escuela tipo japonés, ¿ya? A ver, si tuviera plata me haría un liceo de ese tipo, con uniforme así como los que salen en la serie de anime. Yo creo que tendría harto alumnos, no sé.
En el punto 12, la libertad para emitir opinión o de informar. Yo creo que muchos se matricularían al tiro. ¿Cierto? Que tenga así, por ejemplo, esos clubes donde pueden jugar básquetbol, hacer natación, cosas así. Pero eso depende de lo que uno quiera, la libertad de educación. Por ejemplo, la libertad de emitir opinión. En el punto 13, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, ¿ya? Porque eso está prohibido. El derecho a presentar peticiones a la autoridad, por ejemplo, pedirle ayuda al alcalde, al presidente, al senado, a los jueces, ¿ya? Sobre cualquier asunto de interés público, no solamente cuando me afecta a mí, sino que cuando afecta a la ciudadanía o a la comunidad. Por ejemplo, señor presidente, me gustaría que usted haga algo por la contaminación que hay en los ríos y lagos del sur de Chile, ¿ya? Porque yo no vivo cerca de un lago, un río, pero sí voy de vacaciones a lo mejor y veo basura, veo contaminación, veo un montón de problemas. Y a lo mejor me interesa tener un medio ambiente limpio. En el artículo 15, el derecho de asociarse sin permiso previo, o sea, de juntarse para hacer, no sé, una fiesta, alguna reunión, pero cuando hay, por ejemplo, una situación como el estado de excepción y catástrofe, como ahora tenemos el caso de la pandemia, ese derecho se limita, ¿ya? Para evitar, por ejemplo, los contagios y perjudicar el derecho a la salud de los demás. Ya hay ciertas cosas que a veces cambian. Pero si estuviéramos en un año normal, nadie me prohíbe a mí hacer una fiesta, hacer un cumpleaños, celebrar un matrimonio, hacer un evento, un bingo, no sé, algún acto. Nadie me lo podría prohibir. Tendría que pedir permiso a lo mejor, si es que voy a vender algo, si es que quiero juntar muchas cosas, pero no debería por qué estar vetado eso. En el artículo 16, la libertad de trabajo y su protección, o sea, por ejemplo, tener un contrato, tener seguros, tener jubilación en caso de accidente, ya que nos permitan resguardo. Entonces, ustedes van a leer no todos los artículos, sino que van a echarle una miradita, pero en sus cuadernos van a anotar lo siguiente. ¿Qué van a trabajar? Van a trabajar la Constitución Política de Chile y la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de este cuadro comparativo. ¿Lo pueden ver o no en su pantalla? Ya. Bien, ¿qué van a hacer entonces? Ustedes van a confeccionar un cuadro comparativo en su cuaderno, ¿ya? Van a comparar en su cuaderno la Declaración de los Derechos Humanos contra la Constitución Política de Chile. ¿Pero en qué artículo? Van a comparar el artículo 1 de la Constitución Política, el artículo 19, pero los incisos 1, 2, 3, 4, no va a ir el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el 16, el 18 y 24. ¿Ya? Compararlo, solamente la parte primordial que dice arriba, no todo. ¿Ya? Anoten eso. Tienen que buscar entonces y comparar la Constitución Política de Chile en los artículos primero y artículo 19, en los incisos 1, 2, 3 del 19, ojo, ¿ya? En el artículo 1 solamente eso nomás. Y en el artículo 19, como hay muchos incisos o puntos, ¿ya? Van a ver el inciso primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo, octavo, hasta llegar al 24, ¿ya? Y en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eran como 30 artículos, no lo van a ver todos. Van a ver el artículo 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 13, el 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 26. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? A partir del artículo número 1 de la Constitución Política, ustedes van a explicar qué función tiene el Estado. Y luego van a responder estas tres preguntas. ¿Ya? ¿Qué se entiende por bien común? ¿Por qué creen que en ambos documentos se resalta la importancia de la familia? ¿Y cómo pueden aportar ustedes a los derechos humanos que se establecen? ¿Ya? Para eso lo voy a hacer un poquito más fácil. ¿Ya? Si no alcanzaron a anotarlo, no se preocupen. Lo que voy a hacer es copiar esta imagen, ¿ya? Y lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp del curso. Aquí donde dice historia, ¿ya? Le voy a mandar entonces la imagen. Perdón. A ver. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
No hay nada que no tenga solución excepto la muerte, como dicen por ahí. Vamos a abrir un PowerPoint. En este caso voy a pegar la imagen aquí. Lo vamos a ampliar. ¿Ya? Y esto lo vamos a guardar. ¿Sabían ustedes que en documentos como en Word, Excel o PowerPoint podemos elegir el tipo de formato en que queremos guardarlo? ¿Sí? Ya, por ejemplo, lo voy a guardar en la carpeta del colegio y lo voy a colocar aquí como formato JPG, o sea, como formato de imagen. No como una diapositiva, le vamos a colocar actividad. Sexto. Ya. Lo vamos a guardar. Solamente esa imagen. Vamos a cerrar esto. Y ahora en WhatsApp yo voy a ir a buscar entonces esa imagen guardada. Vamos a ir a documentos. La voy a guardar aquí en el colegio y ahí está. Entonces ustedes en el grupo de WhatsApp van a encontrar la actividad, ya para que no lo tengan que anotar. Lo que sí van a anotar en sus cuadernos, después de haber hecho esto, van a anotar las siguientes preguntas. 1. ¿Qué se entiende por bien común? 2. ¿Por qué creen que en ambos documentos se resalta la importancia de la familia? O sea, en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por qué la familia es importante? Y 3. ¿Cómo pueden aportar ustedes a que los derechos humanos se respeten? ¿Qué responsabilidad recae en cada persona con relación a los derechos humanos? O sea, ¿cuáles son nuestros deberes? Y me tienen que fundamentar, decir por qué. Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros aportar a la protección de la salud, a mejorar la educación, a cómo mejorar, por ejemplo, el respeto del medio ambiente? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero me tienen que indicar por qué. Ya algunos me dicen, a lo mejor reciclando o tirando menos basura. Pero ¿por qué? ¿Por qué reciclar puede ayudar a lo mejor al medio ambiente? A lo mejor cuidándome en estos tiempos de pandemia, usando mascarilla, alcohol gel y manteniendo distancia social. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante cumplir con esas medidas? ¿Para qué? Para resguardar nuestra salud, la de nuestros familiares. ¿Pero por qué? ¿Ya? En el caso de mejorar la educación, a lo mejor estudiar de una manera diferente, tratar de poner atención, participar, cumplir con mis deberes, preguntar, ¿ya? ¿Pero por qué? Y así ustedes van a ir entonces fundamentando en relación a los derechos humanos, para que se puedan respetar y aportar en su desarrollo. Bien, chicos, ¿anotaron entonces eso o no? Esas preguntas son 3. Ya, a partir entonces de ambos documentos, responden entonces en sus cuadernos. Recuerden que también tienen que hacer el cuadrito comparativo, el cual mandé ya en el grupo de WhatsApp. Y yo les voy a mandar los links de la Declaración de los Derechos Humanos, como también la de los capítulos de la Constitución. De hecho, lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Por ejemplo, este es el link de los derechos humanos. Lo voy a colocar acá en el grupo de WhatsApp. Entonces ustedes le van a dar clic sobre ese enlace y van a poder ingresar a la página de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso lo vamos a cerrar. Luego le voy a mandar la de el capítulo 1, o sea, el artículo 1 de la Constitución de nuestro país. Dice ahí, Constitución Política, capítulo 1, base de la institucionalidad. Solamente eso. Y en el artículo 19, ¿ya?, sobre los derechos y deberes constitucionales. Ahí dice, de los derechos y deberes constitucionales. El capítulo 1 dice base de la institucionalidad. En el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19. Y ahí lo van a poder ver. Lo ven entonces ahora en WhatsApp, ¿cierto? Si ustedes revisan ahora en sus teléfonos, en su enlace, en el grupo, van a poder encontrar entonces... Ya, no alcanzó a anotar la número 3, no se preocupe. También le voy a mandar
la actividad. Lo vamos a copiar, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí en el grupo de WhatsApp. Y ahí está. Bien. ¿Quedó claro, no? Sabemos que aparte de derechos tenemos deberes, ¿cierto? Si yo tengo derecho a la educación, ¿cuál es mi deber? Estudiar, muy bien, aprender, comprender también, porque de nada me sirve ir a la escuela y estar ahí en la sala escuchando y no entendí nada de lo que dijo el profesor. Si no le puse atención, si no lo comprendí, no hice preguntas, no resolví a lo mejor dudas, ¿ya? No sirve de nada ir a la escuela de ese modo. Y no solamente en la escuela, uno aprende en la casa, en la calle, en la televisión, en los libros, en la internet. Hoy día usted tiene muchas cosas de donde aprender, ¿ya? Pero la educación en la actualidad formalmente se entrega en la escuela. Informalmente se puede entregar en el hogar porque ningún papá le enseñaron a cómo entregar contenido específico, ¿ya? No todos los papás saben, por ejemplo, operaciones matemáticas que sean más complejas que la suma, la resta, dividir y multiplicar, ¿cierto? ¿A quién tienen que pedirle que le enseñe, por ejemplo, de áreas, perímetros, de funciones de logaritmo, potencia? Yo creo que al profesor de matemáticas, ¿cierto? A nadie le enseñan cómo funciona la célula y cuáles son sus partes esenciales. ¿A quién le tenemos que preguntar? A nuestro profesor de biología. A nadie le enseña cómo funciona la política, cuáles son las etapas de la historia universal, si con suerte sabe dónde estaba viviendo, ¿cierto? Entonces le tenemos que pedir a nuestro profesor de historia o dónde queda tal lugar, a nuestro profesor de geografía y así, ¿ya? Si usted no sabe hablar inglés o no sabe cómo se pronuncian las palabras, le tendría que preguntar a su profesor de inglés para que le enseñe. A lo mejor en nuestras casas podemos tener familiares que sí sepan algo, pero a lo mejor no tienen la capacidad o la formación para enseñar. Lo mismo pasaría en la salud. Muchos de ustedes a lo mejor toman medicamentos sin siquiera saber lo que hace el medicamento, porque me duele la cabeza, llego y tomo una aspirina, un paracetamol. A lo mejor no es eso lo que realmente necesito yo para un dolor de cabeza que a lo mejor no es tan suave, sino que puede ser otra cosa. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir si tenemos un problema un poquito más complejo? ¿A quién tendríamos que recurrir? Exacto, a un doctor, a un especialista. Por eso existen personas que son especialistas en sus áreas. Y todos tenemos una función que cumplir. El doctor tiene el deber de atender a un paciente, ¿ya? Por algo es doctor. No es porque vaya a ganar solamente plata. Tiene su deber. De hecho, los médicos juran ayudar a la gente ante cualquier situación que incurra, por ejemplo, en peligro al bienestar de la salud o la integridad física de la persona. Y no solamente física, también psicológica. Por eso existen los psicólogos, porque hay gente que se siente estresada y no sabe cómo desahogarse y a lo mejor necesita un especialista. Bien, no solamente las personas, el Estado también tiene deberes que cumplir. Recuerden que el deber, las instituciones, el presidente, el Congreso, los tribunales, las policías, todas las instituciones que ayudan al gobierno o a mantener nuestro país, también tienen deberes. El deber del presidente es mantener la nación y que ésta se mantenga prácticamente en paz y armonía. El deber del Congreso es velar por los intereses de los ciudadanos, creando leyes que favorezcan a los ciudadanos, no que los perjudiquen, ¿ya? Que hagan leyes que castiguen a los que no cumplen con sus derechos, ¿ya? O no cumplen con sus deberes, mejor dicho. Porque todos tenemos derechos, pero toda la gente se olvida que también tiene deberes, ¿ya? Así que eso. Ya, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Antes de finalizar, yo voy a pasar nuevamente la lista. El día de hoy teníamos presente entonces a Eduardo Jara, que me faltó registrarlo, bienvenido. Camila Sangüesa, estuvo presente Elías Huechoqueo, Pablo Pino, Catalina Morales, Juan Vázquez, Génesis Ñanculeo, Jerónimo Araya, Enemías Alvial, bienvenido. Gender Liepul también, bienvenida. Sí, la tengo registrada. Elías Arias también, bienvenido. Paz Robles, Darlene Barbosa. ¿Quién más estaba? Tamara Burgos. ¿Alguien más? Génesis Ñanculeo, sí, la mencioné. Ya, y también hay a Bastián Silva. Ya, esas son todas las personas que tuve el día de hoy. Ya, chicos, nos estamos viendo entonces. Que estén bien,
cuídense, nos vemos el día lunes de la próxima semana en tecnología. Bye bye, que estén bien. Igual, saludos a ustedes. Chao, chao.